¿Qué es lo que pasa cuando tenemos terrenos, compañeros, que son para construir? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un terreno que vale por metro cuadrado o que vale por lo que produce por metros cuadrados de obra? Es decir, cuando un terreno es para una sola casa o un terreno que es para una vivienda unifamiliar, normalmente uno lo cotiza y lo evalúa por metro cuadrado de superficie. Pero cuando el terreno tiene capacidad de construcción, ya sea en vertical o en horizontal, porque por normativa se puede construir sobre él un proyecto multifamiliar o mixto o comercial, pero es decir, se pueden sacar más de una llave, entonces ya ese terreno no vale por la superficie que tiene solamente, sino que empieza a valer por lo que denominamos la incidencia, es decir, un porcentaje de la cantidad de metros cuadrados construibles que salen sobre el terreno. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, todo está en las normas. En cada ente de gobierno, a nivel municipal, está establecido cuáles son las normas de construcción para el terreno que uno empieza a ver. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si es un terreno con capacidad de ser unifamiliar o multifamiliar. Si tiene capacidad normativa para tener más de una propiedad o más de un local sobre el mismo. Cuando hacemos el cálculo, en base a los índices que nos da la norma, que generalmente son FOS, FOT y altura, es decir, factor de ocupación del suelo, que viene en porcentaje y nos dice generalmente qué parte del terreno tenemos que dejar libre. Es decir, un FOS de un 60% significa que nosotros vamos a poder ocupar en la planta baja solamente el 60% de toda la superficie, que obliga a dejar un 40% libre, que seguramente será patio. Cuando hablamos de FOT, que es factor de ocupación total, lo que nos dice ese índice de la norma es cuánto es la cantidad de metros cuadrados que vamos a poder ejecutar sobre el terreno. ¿Y cómo se calcula? El FOT pasa a ser 1,5, 2, 2,5, 3, 4. ¿Y qué quiere decir esto? Que es un FOT 1 sería una vez la superficie del terreno. Es decir, si nuestro lote tiene 500 metros cuadrados y el índice de FOT es 1, nosotros vamos a poder construir 500 metros cuadrados de superficie máxima total. Si es 2, será 1000, si es 3, será 1500. Entonces, cuando el terreno tiene por normativa la posibilidad de construir en vertical o en horizontal más de una unidad funcional, estamos ante un terreno que se evalúa por la cantidad de metros posibles que genera. ¿Y cuánto? Y bueno, ahí viene lo que denominamos incidencia. Se denomina incidencia a un porcentaje de esa cantidad de metros que el terreno genera. Generalmente, si el terreno genera 1000 metros, vamos a un ejemplo, si el terreno tiene 500 metros de superficie y tiene un FOT 2, significa que nosotros vamos a poder construir 2 veces 500 metros. Es decir, el total a construir en el terreno va a ser de 1000 metros cuadrados de obra. Generalmente, en un lugar, digamos, por decir, suburbano, o que no es un lugar en una ciudad céntrico, o que verdaderamente puede ser un lugar no demasiado valioso, esa incidencia debe ser alrededor de entre un 8 a un no más de un 10%. Entonces, ¿cuánto va a valer el terreno en un área suburbana o de baja rotación? Y va a valer el terreno entre un 8 y un 10%
de los metros de obra que se puedan generar. Vamos entonces al ejemplo. Si se podían hacer 1000 metros, no va a valer más de 100 metros, no va a valer más de lo que cuesten 100 metros en ese lugar. Si el terreno se encuentra en un lugar, digamos, más céntrico o más urbano, esa incidencia puede llegar hasta un 15%. Entonces, si el mismo terreno de 500 metros ya se encuentra en un lugar con una demanda un poco más activa y más urbano, podrá valer el terreno hasta 15% de lo que cuesten esos 1000 metros. Es decir, si son 1000 metros, un 15% va a ser 150 metros, el terreno va a valer lo que cuesten 150 metros de venta en ese lugar. Por último, si ya hablamos de ciudades con ubicaciones premium, la incidencia puede llegar hasta un 25% del total de los metros. Entonces, vamos de nuevo, ese terreno de 500 metros puesto en una ciudad premium o en una ubicación de alta demanda puede valer el 25% de los metros que produce. Con el mismo ejemplo, si produce 1000 metros, puede valer el terreno lo que valdrían 250 metros al precio de venta en ese lugar.